Un niño, de 2 años, entra a un mercado con su madre. Minutos después, ese niño ya no está. No hay gritos, no hay persecuciones, no hay nadie que lo detenga. Y durante 44 días, nadie sabe dónde está. Este es el caso real de Dylan Esaú Gómez Pérez, uno de los niños desaparecidos que más impacto causó en México en los últimos años. El 30 de junio de 2020 parecía un día normal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El mercado popular del sur estaba lleno de gente, caminando entre pasillos estrechos, vendedores ofreciendo mercancía, ruido constante, movimiento por todos lados. Entre toda esa gente estaba Juana Pérez, una joven madre, acompañada de su hijo Dylan, de apenas 2 años. Dylan caminaba cerca de ella. No estaba solo, no estaba descuidado. Estaba exactamente donde cualquier niño debería estar, al lado de su madre. Pero en un entorno como ese, bastan segundos. En algún punto del recorrido, Juana pierde de vista a Dylan. Al principio, no entra en pánico. Piensa que está justo detrás, que se escondió entre la gente, que se adelantó unos pasos. Lo llama, mira alrededor. Avanza unos metros. Dylan no responde. Ahí comienza todo. Juana empieza a buscarlo entre los pasillos del mercado, pregunta a los vendedores. Revisa detrás de los puestos. Camina rápido. Luego corre, grita su nombre una y otra vez. La confusión se transforma en miedo. El miedo en desesperación. El mercado sigue funcionando con normalidad, pero para ella, el tiempo se congela. Dylan no aparece minutos después. La búsqueda se vuelve oficial. Se revisan cámaras de seguridad del mercado. Lo que aparece en los videos cambia por completo el caso. Las imágenes muestran a una mujer adulta, acompañada de una niña, acercándose a Dylan. No lo jalan, no lo cargan a la fuerza. No hay resistencia. La mujer simplemente lo toma y se lo lleva caminando, mezclándose con la gente, saliendo del mercado sin levantar sospechas. El secuestro ocurrió a plena luz del día, frente a todos, y nadie lo detuvo. Cuando estas imágenes salen a la luz, el impacto es inmediato, porque ya no se trata de un niño perdido, se trata de un niño robado, y no por una red visible, ni por hombres armados, sino por una mujer que aparentaba total normalidad. Eso fue lo más perturbador. La denuncia se presenta de inmediato, se activa la alerta Amber. La fotografía de Dylan comienza a circular en redes sociales, noticieros, carteles, grupos de WhatsApp. Su rostro se vuelve conocido en todo el país. Pero Dylan no aparece. Pasan las horas, luego los días, después las semanas. Mientras tanto, Juana no se detiene. Sale a las calles con cartulinas, pide ayuda, habla con medios locales, suplica atención. Su dolor empieza a verse en televisión nacional. Su voz se quiebra frente a las cámaras. No pide favores, pide a su hijo. En uno de los momentos más recordados del caso, Juana aparece frente a Palacio Nacional, durante una conferencia presidencial, levantando una carta, pidiendo ayuda directamente al presidente de México. La imagen recorre el país. Una madre indígena, sola, enfrentando al Estado, pidiendo algo básico, que le devuelvan a su hijo. Para ese punto, el caso de Dylan ya no es solo una desaparición. Es un símbolo. Personas de todo México comparten su foto. Se organizan búsquedas. Se exige justicia. Se cuestiona cómo es posible que un niño desaparezca así, con pruebas, con video, y aún así, no haya respuestas inmediatas. Cada día, sin noticias, aumenta el miedo, porque en México, cuando un niño desaparece, las probabilidades juegan en contra. Los rumores empiezan a circular. Trata de personas, venta de menores, redes criminales. Cada posibilidad es peor que la anterior. Nadie sabe si Dylan está bien. Nadie sabe si sigue con vida. Y eso es lo que más duele. Durante esos 44 días, el país entero observa el caso, con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de encontrarlo. Terror,
de que el desenlace sea trágico, porque no todos los casos tienen final feliz. Muchos nunca se resuelven. Pero lo que pocos saben es que este caso escondía algo más grande, algo que no se vio al principio, algo que conectaba la desaparición de Dylan con una realidad mucho más oscura y mucho más profunda. Nada fue al azar, nada fue improvisado, y la persona que se llevó a Dylan no actuó sola. Después de revisar las cámaras del Mercado Popular del Sur, las autoridades ya sabían algo crucial. Dylan no estaba perdido. Había sido sustraído deliberadamente. Había responsables, había imágenes claras. Había una ruta inicial. Pero aún con todo eso, la respuesta fue lenta. La mujer que aparece en los videos no es identificada de inmediato. Nadie sabe quién es. Nadie sabe de dónde vino, ni hacia dónde fue después de salir del mercado. El rastro se diluye entre calles, transporte público y el caos cotidiano de la ciudad. San Cristóbal de las Casas no es una ciudad pequeña, pero tampoco es imposible de rastrear. Sin embargo, cada minuto que pasa sin una acción concreta juega en contra de Dylan. Mientras tanto, Juana, su madre, vive las horas más largas de su vida. Pasa de oficina en oficina. Responde las mismas preguntas una y otra vez. Repite los mismos detalles. Revive el mismo momento constantemente. ¿A qué hora fue la última vez que vio a su hijo? ¿Qué ropa llevaba? ¿Con quién estaba? ¿Había notado algo extraño? Preguntas necesarias. Sí, empero, cada una es una puñalada emocional. La alerta Amber se activa, pero no de inmediato como debería. La información tarda en difundirse con la fuerza necesaria. Los primeros días pasan sin avances significativos. No hay detenidos. No hay ubicaciones claras. No hay pistas firmes. Y eso desespera, porque la familia sabe algo que las autoridades parecen olvidar. Dylan tiene 2 años. No puede pedir ayuda. No puede dar su nombre. No puede explicar lo que le pasa. Depende completamente de quien lo tenga. Las imágenes de las cámaras comienzan a circular en medios y redes sociales. La mujer adulta y la niña que la acompaña se convierten en el foco principal. La gente empieza a analizarlas cuadro por cuadro. Cómo caminan, cómo visten, parecen nerviosas, a dónde miran. Cada detalle se vuelve importante. La presencia de una niña junto a la mujer genera una inquietud especial. No es común, no es un secuestro típico, y eso hace que los investigadores empiecen a considerar una posibilidad mucho más oscura, que la niña no sea un acompañante casual, sino parte del método. Alguien que genera confianza, alguien que no levanta sospechas, alguien que hace que la escena parezca normal. Y eso cambia todo, los días avanzan y la presión mediática crece. El caso empieza a salir en noticieros nacionales. Analistas y periodistas cuestionan la lentitud de la investigación. La opinión pública se pregunta cómo es posible que, con video y testigos, no se logre localizar a un niño tan pequeño. Juana aparece cada vez más en medios. Su rostro se vuelve familiar, su dolor también. No grita, no insulta, no acusa con rabia, suplican. Y eso duele más a nada. Medida que pasan los días, surgen versiones contradictorias. Algunas personas dicen haber visto a un niño parecido. Otras aseguran haber reconocido a la mujer. Se reciben llamadas, mensajes, denuncias anónimas, muchas pistas, poca claridad. Algunas resultan falsas. Otras no llevan a nada, pero todas consumen tiempo. En paralelo, empieza a circular una palabra que aterra a cualquier padre: trata de personas. Porque en México, muchos niños desaparecidos no vuelven, son trasladados, cambiados de identidad, vendidos en explotados, y cuando pasan los días sin rastro, ese miedo se vuelve real. La pregunta ya no es solo ¿dónde está Dylan?, sino que pueden estar haciéndole. La madre de Dylan comienza a sentirse sola. Aunque el caso es público, ella percibe que las acciones no avanzan al ritmo que deberían. Decide entonces hacer algo que marcará el caso para siempre. Sale a protestar
Ann con cartulinas, con fotos, con la imagen de su hijo colgada al cuello. Ann camina, se planta, resiste. El momento más impactante ocurre cuando Juana logra colocarse frente a Palacio Nacional durante una conferencia presidencial. No interrumpe con violencia, no arma escándalo, simplemente levanta una carta donde pide ayuda para encontrar a su hijo. Las cámaras la captan, las redes explotan, México entero ve su rostro. Y en ese instante, el caso de Dylan deja de ser solo una investigación. Se convierte en un reclamo nacional. A partir de ese momento, la presión sobre las autoridades se multiplica. Ya no es posible ignorar el caso Ann. Ya no es solo Chiapas, es todo el país, observando. Pero aún así, Dylan sigue sin aparecer. Cada noche que pasa sin noticias es una derrota. Cada amanecer trae la misma pregunta. Cada día que inicia sin avances, vuelve más pesada la carga emocional. Lo que nadie sabía entonces es que, mientras el país miraba hacia el mercado y las calles, Dylan ya no estaba ahí. Había sido trasladado, han movido, ocultado Ann, y la mujer que se lo llevó no era una desconocida. Cualquiera. Ann tenía nombre. Tenía historia y tenía un motivo. Durante días, millones de personas vieron el mismo video una y otra vez. La imagen era clara, demasiado clara. Una mujer adulta caminando con total tranquilidad, una niña a su lado y un niño pequeño tomado de la mano. No parecía un secuestro, parecía una familia. Y ese fue el problema. Los investigadores entendieron algo fundamental. Demasiado tarde, la mujer que se llevó a Dylan no necesitaba correr, esconderse, ni usar la fuerza. Su mayor arma era la apariencia de normalidad, porque nadie sospecha de una mujer que camina con dos niños. Al analizar las cámaras cuadro por cuadro se notan detalles que al principio pasaron desapercibidos. La mujer no duda, no mira hacia atrás, no parece nerviosa, camina con seguridad, como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y hacia dónde va. La niña que la acompaña no habla, no juega, no pregunta, camina en silencio, obediente, como si supiera que debía comportarse de cierta manera. Eso no era casual. Conforme pasan los días, las autoridades empiezan a atar cabos. La mujer no había llegado al mercado por accidente, había estado observando, esperando el momento adecuado. Dylan no fue elegido al azar. Era pequeño, caminaba cerca de su madre, y en un instante concreto, quedó fuera de su campo visual. Ese fue el segundo exacto que la mujer necesitaba. Finalmente, tras múltiples análisis y testimonios, las autoridades logran identificar a la mujer del video. Su nombre, Ana N., no era originaria del lugar donde ocurrió la desaparición. No tenía relación previa con la familia de Dylan, pero sí tenía algo mucho más preocupante. Un historial. No era la primera vez que intentaba algo parecido. La investigación revela que Ana N. ya había sido señalada antes por comportamientos sospechosos relacionados con menores, no siempre denuncias formales. A veces comentarios, a veces rumores a veces advertencias, que nunca se tomaron en serio. Hasta que fue demasiado tarde. El papel de la niña que la acompañaba se vuelve uno de los aspectos más perturbadores del caso. Esa niña no era una víctima casual que estaba ahí por coincidencia. Era parte del método. Los investigadores creen que Ana utilizaba a la menor para generar confianza, para parecer una madre, para desactivar cualquier alarma social, para que nadie interviniera, y funcionó. La niña actuaba como un escudo, un elemento que volvía invisible el delito, porque nadie imagina que una mujer acompañada de una niña esté robando a otro niño en un mercado lleno de gente. Ese detalle expuso una realidad incómoda. A los métodos de secuestro no siempre son violentos. A veces son silenciosos, disfrazados de cotidianidad. A medida que se conoce la identidad de Ana N., la indignación crece. La pregunta ahora es inevitable. Si esta persona ya había sido señalada antes,
¿Por qué estaba libre? ¿Por qué nadie la vigilaba? ¿Por qué no se actuó antes? No hay respuestas claras, solo errores acumulados. La búsqueda se centra entonces en localizarla. Pero Ana no está en San Cristóbal, no está cerca, no está donde todos buscan. Se ha movido, ha cambiado de zona, ha salido del radar inicial, y Dylan va con ella. Aquí es donde el caso da un giro aún más inquietante. La investigación comienza a revelar que Ana no actuaba completamente sola, no era parte de una gran red organizada, pero sí operaba dentro de un sistema mucho más amplio, el tráfico informal de menores, facilitado por la pobreza, la corrupción y la falta de control, un sistema que no necesita grandes estructuras para funcionar. Mientras tanto, Juana sigue esperando. Cada nueva información sobre la mujer que se llevó a su hijo es un golpe más. Saber que alguien planeó esto, que no fue un accidente, que hubo intención, hace que el dolor se transforme en rabia contenida. Pero aún así, no se rinde. El país empieza a dividirse entre la esperanza y el pesimismo. Algunos creen que Dylan será encontrado. Otros temen lo peor. Las comparaciones con otros casos comienzan a aparecer. Casos que nunca se resolvieron. Casos donde los niños no volvieron. La presión sobre las autoridades es máxima. Y entonces, por primera vez en semanas, aparece una pista real, un dato concreto, una ubicación posible, una línea que seguir. No es una certeza, pero es lo más sólido que han tenido hasta ahora. Y todo apunta a que Dylan ya no está en Chiapas. Este descubrimiento cambia por completo la estrategia de búsqueda. ANSE amplía el radio, se coordinan otras fiscalías, se activa apoyo federal, la investigación deja de ser local y se convierte en una operación más grande, porque ahora saben algo clave en Dylan. Está vivo. Pero estar vivo no significa estar a salvo. Y el tiempo sigue corriendo. Cuando las autoridades confirmaron que Dylan ya no estaba en Chiapas, el caso entró en una nueva fase, una fase más compleja, más lenta y mucho más peligrosa. Porque cuando un niño desaparecido es trasladado, las probabilidades de encontrarlo disminuyen drásticamente. Y aún así, Dylan seguía con vida. La pista clave no llegó por tecnología avanzada, ni por un gran operativo. Llegó por un error humano, en un descuido, una conversación que no debía ocurrir. Algo pequeño que rompió el silencio que había protegido a la mujer durante semanas. Ese fue el primer quiebre real del caso. La investigación comenzó a apuntar hacia el estado de Tabasco, no como una certeza, sino como una posibilidad fuerte. Testimonios, movimientos detectados, rastros indirectos, nada definitivo por sí solo, pero todo junto empezaba a encajar. La mujer del video no se había escondido. Había seguido moviéndose, había seguido viviendo, y Dylan iba con ella. Mientras tanto, el país seguía mirando hacia otro lado. La imagen de Dylan continuaba circulando, pero los días sin noticias empezaban a desgastar la atención pública. Eso es algo que ocurre en casi todos los casos. El tiempo enfría la indignación. Pero para Juana, el tiempo no se movía. Cada día era igual al anterior. Cada noche era una espera interminable. Cada llamada desconocida podía ser la respuesta. O una falsa esperanza más. En el lugar donde Dylan fue llevado, su vida no era la de un niño normal. No iba al parque. No jugaba libremente. No veía a su madre. Vivía en un entorno extraño, lejos de todo lo que conocía. No entendía qué pasaba. No sabía por qué no estaba con su mamá. Solo sabía que algo no estaba bien. Y eso es lo más cruel de todo. Las autoridades descubrieron que la mujer intentó integrar a Dylan a una nueva rutina, cambiarle el nombre, presentarlo como propio, en evitar preguntas, mantenerlo fuera de la vista pública. No era un encierro violento. Era algo peor. Era una desaparición silenciosa. Ese tipo de casos son los más difíciles de resolver. No hay rescates espectaculares. No hay gritos. No hay escenas dramáticas. Hay normalidad falsa.
una normalidad que oculta un delito. Y durante semanas funcionó. La búsqueda continuaba, pero ahora enfrentaba obstáculos nuevos en diferentes estados, diferentes autoridades, diferentes protocolos. La coordinación no era inmediata. Cada trámite tomaba tiempo. Cada solicitud debía pasar por canales formales. Y el reloj seguía corriendo. Mientras tanto, Juana seguía apareciendo en medios. Su imagen ya no era solo la de una madre desesperada, sino la de una mujer cansada, desgastada, pero firme. No pedía milagros, pedía resultados. Su historia empezaba a representar a muchas otras madres, madres que nunca obtuvieron respuestas. Finalmente, después de semanas de búsqueda, vigilancia y seguimiento, las autoridades logran ubicar el lugar exacto donde se encontraba Dylan. No fue una redada violenta, no fue una persecución. Fue una localización precisa. El momento fue silencioso, pero decisivo. Cuando los agentes entraron al lugar y confirmaron que el niño que estaba ahí era Dylan, el caso cambió para siempre. El niño estaba vivo, no presentaba lesiones graves. No había señales de violencia extrema, pero estaba lejos de casa, lejos de su madre, lejos de su vida. La noticia se mantuvo en reserva durante horas. Había que actuar con cuidado. Cualquier error podía provocar que la mujer escapara otra vez. Esta vez no podía haber fallos. Todo debía salir perfecto. Y salió Dylan. Fue rescatado. Después de 44 días desaparecido, el niño que México entero había buscado estaba a salvo. La imagen del reencuentro no se hizo pública de inmediato, pero cuando ocurrió, fue imposible no emocionarse. Dylan volvió a los brazos de su madre. Juana lo sostuvo como si el mundo pudiera desaparecer otra vez en cualquier momento. Lloró, tembló, respiró, y por primera vez en semanas pudo dormir. Pero el final feliz no borró lo ocurrido, porque quedaban preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo fue posible que alguien se llevara a un niño así? ¿Por qué tardaron tanto en encontrarlo? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué papel jugó la niña que la acompañaba? ¿Y cuántos casos similares nunca se resuelven? El rescate de Dylan no cerró la historia, la hizo más grande. El rescate de Dylan fue recibido como una victoria, un final feliz, una excepción en un país donde muchos niños desaparecidos nunca regresan. Las noticias hablaron de milagro. Las redes celebraron. Los titulares anunciaron que Dylan estaba a salvo, pero cuando la emoción bajó, quedó algo mucho más pesado a las preguntas. Porque encontrar a Dylan no significaba que el sistema hubiera funcionado bien. Significaba que, a pesar de todo, el niño había sobrevivido. Pero el camino hasta ese punto estuvo lleno de errores, silencios y fallas que nadie quiso asumir públicamente. Y ahí es donde el caso se vuelve incómodo. La mujer que se llevó a Dylan fue finalmente detenida. Su nombre ya no importaba tanto como lo que representaba. No era una figura poderosa, no era parte visible de una gran organización criminal. Era alguien común, con antecedentes ignorados y con la libertad suficiente para actuar sin obstáculos. Eso encendió una alarma, porque si ella pudo hacerlo, otras también pueden. Durante las primeras declaraciones oficiales, las autoridades intentaron presentar el caso como un éxito de investigación. Se habló de coordinación, de trabajo conjunto, de resultados, pero la línea del tiempo no mentía. Pasaron 44 días, 44 días con video, 44 días con testigos, 44 días con presión mediática, y aún así, el niño no fue encontrado de inmediato. La situación de la niña que acompañaba a la secuestradora abrió otro frente delicado. ¿Era víctima? ¿Era manipulada? ¿Era parte activa del método? Las autoridades no dieron respuestas claras. Se habló de protección, de atención psicológica, de resguardo. Pero el silencio fue mayor que la información, y ese silencio incomodó. Juana, la madre de Dylan, evitó confrontaciones públicas después del reencuentro. Estaba agotada, emocionalmente rota. Lo único que quería era recuperar a su hijo y reconstruir su vida.
Pero su caso ya no le pertenecía solo a ella. Era un reflejo de algo más grande. Organizaciones civiles comenzaron a analizar el caso. Expertos en desapariciones señalaron errores claros en lentitud inicial, falta de coordinación entre estados, subestimación del riesgo, confianza excesiva en que el caso se resolvería solo. Nada nuevo, nada aislado. Era el mismo patrón de siempre. Uno de los puntos más criticados fue la normalización del método usado para el secuestro. El hecho de que una mujer acompañada de una niña pudiera llevarse a un menor sin levantar sospechas dejó al descubierto una vulnerabilidad social. Nadie quiere intervenir, nadie quiere equivocarse, nadie quiere meterse, y eso es exactamente lo que permite que estos delitos ocurran. Después del rescate, el caso empezó a desaparecer lentamente de los medios. Como sucede casi siempre, las cámaras se apagan, los titulares cambian, la atención se mueve a otra tragedia, pero las consecuencias permanecen. Dylan regresó con su madre, pero no volvió a ser el mismo. Había pasado más de un mes lejos de ella. Para un adulto, eso puede parecer poco tiempo. Para un niño de 2 años, es una eternidad. Especialistas explicaron que estos episodios dejan huellas profundas, incluso cuando no hay violencia física. La separación, el cambio de entorno, la confusión, el miedo, todo queda. Y no siempre se ve. Juana intentó volver a una vida normal, pero ya no podía caminar tranquila por un mercado. Ya no podía soltar la mano de su hijo. Ya no podía confiar igual. La desaparición terminó. El trauma, no. El caso de Dylan se convirtió en una referencia obligatoria cuando se hablaba de desapariciones infantiles en México. No por ser el peor, sino por ser uno de los pocos que sí terminó con un reencuentro. Y eso, paradójicamente, lo hizo aún más duro, porque puso en evidencia a todos los casos que no tuvieron esa suerte. ¿Cuántos niños desaparecen sin cámaras? ¿Cuántos sin atención mediática? ¿Cuántos sin una madre que pueda plantarse frente a Palacio Nacional? El sistema no respondió mejor, solo respondió porque estaba siendo observado. Y esa es la verdad más incómoda del caso Dylan. No fue un milagro, fue una excepción. Durante semanas, la desaparición de Dylan estuvo en el centro del debate nacional. Se habló de fallos, de negligencias, de protocolos, de abandono institucional. Se prometieron mejoras, se anunciaron revisiones, se repitieron discursos. Pero el tiempo pasó, y con él, la urgencia. El primer gran aprendizaje del caso fue brutalmente claro. Los protocolos no bastan si no se aplican de inmediato. La alerta Amber existe. Las cámaras existen. Los procedimientos están escritos. Pero nada de eso funciona si la reacción es lenta o burocrática. En el caso de Dylan, cada hora perdida fue una oportunidad menos. Y eso no fue una excepción. Fue la norma. Otro punto crítico fue la falta de coordinación entre autoridades. La desaparición ocurrió en un estado, pero el niño fue trasladado a otro. Ese cambio de jurisdicción ralentizó todo. Oficios, permisos, comunicaciones, autorizaciones. Mientras el sistema se organizaba, Dylan seguía desaparecido. El delito no esperó a la burocracia. La burocracia sí esperó. El caso también dejó al descubierto algo aún más incómodo: a la dependencia del sistema, a la presión mediática. No fue la denuncia inicial lo que aceleró la búsqueda. Fue la visibilidad, fue la imagen de una madre frente a Palacio Nacional. Eso envió un mensaje peligroso. Si no haces ruido, no existes. En paralelo surgieron debates sobre la prevención. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto vuelva a pasar? La respuesta nunca fue sencilla, pero sí evidente: en vigilancia comunitaria, capacitación en espacios públicos, reacción social. Pero eso implica algo que cuesta mucho en involucrarse: preguntar, en dudar, intervenir. Y eso no siempre ocurre. El método utilizado para llevarse a Dylan fue uno de los puntos más analizados. No hubo violencia visible,
No hubo amenaza, no hubo normalidad, y eso lo hizo casi invisible. Eso obligó a replantear una idea peligrosa, que el peligro siempre se nota. No siempre es así. Después del caso, algunas autoridades locales anunciaron capacitaciones, revisiones de cámaras, mejoras en mercados y espacios públicos, pero no hubo una transformación profunda ni sostenida. No hubo una política nacional que cambiara las reglas del juego, no hubo parches, no soluciones. El caso de Dylan también evidenció una desigualdad clara. Su madre tuvo que exponerse públicamente para ser escuchada. Muchas familias no pueden hacerlo. No saben cómo. No tienen recursos. No tienen voz. Y esos casos, rara vez, llegan a buen puerto. En foros y mesas de análisis, expertos repitieron una idea clave. La desaparición infantil no es solo un problema de seguridad. Es un problema social. Tiene que ver con pobreza, marginación, abandono, falta de redes de apoyo y normalización del riesgo. Pero ese tipo de problemas no se resuelven con comunicados. Requieren voluntad, continuidad, responsabilidad. A medida que el caso se alejaba del foco mediático, la sensación fue clara. Se perdió una oportunidad. Una oportunidad de aprender de verdad, de corregir fallos estructurales, de proteger mejor a los niños. El sistema respiró aliviado porque Dylan apareció, no porque funcionara bien. Y eso es lo más preocupante, porque el próximo caso puede no tener cámaras, puede no tener presión, puede no tener final feliz. Recordar el caso Dylan no debería servir para decir esta vez salió bien. Debería servir para preguntarse cuántas veces salió mal y nadie lo supo. ¿Cuántos niños siguen sin regresar? ¿Cuántas madres siguen buscando? ¿Cuántas historias nunca se contaron? Por eso, la historia de Dylan no es solo una crónica. Es una advertencia, un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad de un niño y de lo rápido que todo puede cambiar. Basta un instante, un descuido, un silencio colectivo. El caso de Dylan terminó con un reencuentro, pero no con una solución real, porque cuando un solo niño regresa, pero miles siguen desaparecidos, el problema no está resuelto, solo quedó expuesto. En México, la desaparición de menores no es una excepción, es una constante silenciosa. Todos los días, niños y niñas desaparecen en mercados, escuelas, calles, terminales de transporte, colonias enteras, donde nadie mira demasiado. La mayoría de esos casos no llegan a televisión nacional, no generan presión política, no tienen cámaras grabando el momento exacto, simplemente ocurren y se diluyen. Por eso el caso de Dylan golpeó tan fuerte, porque mostró cómo puede desaparecer un niño a plena luz del día, sin violencia visible, sin caos, sin resistencia, y aún así quedar fuera del alcance del sistema durante semanas. Si eso pasó con cámaras, con testigos y con atención mediática, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa con los demás? Después del rescate, especialistas en seguridad y derechos humanos comenzaron a usar el caso de Dylan como ejemplo, no para celebrar, sino para señalar fallas estructurales. La primera, la reacción tardía. La segunda, la fragmentación institucional. La tercera, la normalización social del riesgo. Nada nuevo, pero todo concentrado en un solo caso. La desaparición de Dylan dejó claro que el peligro no siempre tiene el rostro que imaginamos. No siempre es un hombre armado. No siempre es una camioneta oscura. A veces es alguien que parece inofensivo, alguien que encaja perfectamente en el entorno, y eso hace que la prevención sea mucho más difícil. Otro punto crítico fue el papel de la comunidad. Nadie actuó mal de forma directa, pero nadie actuó bien tampoco. Nadie preguntó, nadie dudó, nadie intervino no por maldad, por miedo, por costumbre, por no querer problemas. Ese silencio colectivo fue parte del delito. El caso también evidenció cómo la pobreza y la marginación
facilitan este tipo de crímenes. La madre de Dylan no tenía recursos, ni influencias, ni acceso inmediato a abogados o expertos. Tuvo que gritar para ser escuchada. Y aún así, tardaron semanas. Eso dejó claro que en México la atención no siempre llega por urgencia, sino por visibilidad. A raíz del caso, surgieron debates sobre la necesidad de mejorar protocolos de búsqueda inmediata, capacitar a comerciantes, instalar más vigilancia, fortalecer la alerta Amber y coordinar mejor a las fiscalías, a muchos discursos. Pocos cambios visibles, porque el problema no es solo técnico. Es cultural, es estructural. La historia de Dylan también dejó una lección incómoda para los medios y las redes sociales. Durante semanas, su imagen circuló por todos lados. Eso ayudó, sí, pero también expuso a la familia, generó rumores, teorías falsas y una presión emocional enorme. La ayuda llegó, pero con un costo. Juana nunca pidió fama, nunca pidió ser símbolo, solo quería a su hijo, pero terminó representando a miles de madres que buscan sin apoyo, sin recursos y sin respuestas. Madres que caminan solas. Con el paso del tiempo, el nombre de Dylan empezó a desaparecer del debate público. Como pasa siempre, los casos pierden fuerza cuando dejan de ser noticia. La indignación se desgasta. La rutina regresa, pero el riesgo no se va. Cada mercado sigue lleno. Cada calle sigue igual. Cada niño sigue siendo vulnerable. La diferencia es que ahora sabemos que basta un instante. El caso de Dylan no fue el más violento, no fue el más sangriento, no fue el más cruel, fue el más claro. Mostró cómo funciona la desaparición infantil cuando nadie está realmente preparado para evitarla. Y eso lo convierte en una advertencia. No solo para las autoridades, también para la sociedad, porque la seguridad de los niños no depende solo de cámaras o protocolos, depende de atención, de reacción, de incomodarse, de preguntar cuando algo no encaja, depende de no mirar hacia otro lado. Cuando Dylan regresó a los brazos de su madre, muchos pensaron que la historia había terminado, que el peligro había pasado, que todo podía volver a la normalidad. Pero para quienes han vivido una desaparición, la normalidad ya no existe, solo existe el después. Dylan tenía 2 años cuando fue sustraído. Pasó 44 días lejos de su madre, en un entorno que no conocía, con personas que no eran su familia. Para un adulto, eso puede parecer un periodo corto. Para un niño tan pequeño, es un tiempo que puede marcar toda una vida. Los especialistas lo explican con claridad en la infancia temprana. El apego es fundamental. La separación repentina, sin explicación, genera confusión, miedo y estrés profundo. Incluso cuando el niño no puede expresarlo con palabras, el cuerpo lo recuerda, la mente lo guardan, aunque nadie lo vea. Cuando Dylan volvió a casa, no habló de lo ocurrido. No podía, pero su comportamiento cambió. Se volvió más callado, más dependiente, más alerta. Buscaba constantemente la presencia de su madre, como si temiera que pudiera desaparecer otra vez. Eso también es una secuela. Juana lo notó desde el primer día. No necesitó a un especialista para entenderlo. Lo vio en su forma de dormir, en cómo reaccionaba ante los ruidos, en cómo se aferraba a ella en lugares públicos. El mercado, el mismo lugar donde todo ocurrió, se volvió un espacio prohibido. La familia intentó reconstruir una rutina, horarios, juegos, pequeños momentos cotidianos, pero la sombra del miedo estaba siempre presente. Cada salida era una alerta, cada desconocido, una amenaza potencial. No era paranoia, era experiencia. A diferencia de otros casos, Dylan recibió atención psicológica. Eso fue una ventaja. Pero no todas las heridas se curan rápido. Algunas se transforman, otras se esconden. Algunas aparecen años después. Los especialistas advierten que los niños que pasan por eventos traumáticos tempranos pueden desarrollar ansiedad, problemas de apego, miedo a la separación o dificultades
para confiar. Nada de eso sale en los titulares. Juana también cambió, no solo como madre, sino como persona. La mujer que se plantó frente a cámaras ya no quería exposición. Quería silencio en protección al olvido, pero el caso no se lo permitió del todo. Cada aniversario, en cada reportaje, en cada mención, el pasado regresaba. La desaparición de Dylan no solo fue un delito contra un niño, fue una ruptura completa de una familia, y aunque hubo reencuentro, la fractura no desapareció por arte de magia. Volver no significa borrar. Con el paso del tiempo, la atención mediática se fue apagando. Eso fue un alivio para la familia, pero también un recordatorio de lo rápido que la sociedad pasa página. Dylan dejó de ser noticia, pero siguió siendo un niño que había vivido algo que ningún niño debería vivir. El contraste con otros casos se volvió evidente. Muchos niños que desaparecen no regresan nunca. Otros regresan sin atención psicológica. Otros vuelven a entornos inseguros. Otros simplemente desaparecen del registro. Dylan tuvo suerte. Pero la suerte no debería ser un factor. Juana decidió no convertirse en activista permanente. No buscó reflectores, no pidió cargos ni reconocimientos. Eligió cuidar a su hijo y protegerlo del ruido. Y eso también fue una decisión valiente. Sin embargo, el impacto del caso siguió vivo en otras familias. Muchas madres se acercaron a ella para agradecerle, para pedir consejo, para decirle que su lucha había hecho visible algo que siempre estuvo ahí. La desaparición infantil dejó de ser un número abstracto. Tenía rostro, tenía nombre, tenía historia. Dylan creció poco a poco, con recuerdos que quizá nunca pueda ordenar del todo, pero con una madre que nunca volvió a soltarle la mano. Y eso, para él, lo fue todo. Pero mientras Dylan avanzaba, el país seguía igual. Las desapariciones continuaban, los protocolos seguían fallando, las búsquedas seguían dependiendo de la presión social. Y eso plantea una pregunta difícil. ¿De qué sirve un final feliz si el sistema sigue roto? Para entender la magnitud del caso Dylan, hay que regresar al mercado, al lugar donde todo comenzó, al instante exacto en que un niño desapareció frente a decenas de personas. Ese instante no dura más que unos segundos, pero sus consecuencias pueden durar toda una vida. Era un día cualquiera en San Cristóbal de las Casas. Familias paseando, puestos de comida, gritos de vendedores, gente comprando y vendiendo. Un niño de 2 años caminando cerca de su madre, confiado, seguro, y luego, nada. La mujer lo toman. La niña la acompaña. Dylan se va con ellas, caminando como si fuera algo natural. Nadie interviene, nadie sospecha, nadie hace nada en esas imágenes. Recorrieron México miles de veces. Cada cuadro muestra algo aterrador, que el peligro puede ser invisible, que el miedo puede ser silencioso, que un niño puede desaparecer en segundos, y el mundo no se detiene. Ese instante resume el problema central. No es solo que el delito ocurriera, es que la sociedad y el sistema permitieron que ocurriera. Si alguien hubiera actuado de inmediato, si la respuesta hubiera sido rápida, Dylan podría haber regresado en horas, no en 44 días. Ese segundo, que parece fugaz, fue suficiente para cambiar la vida de todos los involucrados. Los mercados son lugares cotidianos. Se supone que son seguros porque la gente los conoce, porque todos los días vemos lo mismo. Pero esa normalidad también puede ser una trampa, porque la delincuencia se aprovecha de lo cotidiano. Y eso hace que cualquier adulto que observe pueda sentirse impotente. Nadie quiere actuar y arriesgarse. Nadie quiere involucrarse. Y nadie cuestiona lo que parece normal. Al mirar el video hoy, después de que Dylan fue encontrado, lo que más impacta no son los minutos que él estuvo desaparecido. Lo que impacta es la fragilidad de la seguridad cotidiana. Lo que impacta es lo fácil que es que un niño desaparezca sin que nadie haga nada. Lo que impacta es que ese riesgo está presente
todos los días, en cualquier lugar, para cualquier niño. Ese mercado no es diferente de cualquier otro en México. El caso de Dylan también muestra el poder de la visibilidad. Sin video, sin testigos, sin presión mediática, el desenlace podría haber sido diferente. La investigación podría haberse estancado. El niño podría no haber regresado. El instinto de una madre, la insistencia, la exposición pública. Eso fue lo que salvó a Dylan. No fue un sistema eficiente, fue la fuerza de una mujer desesperada. Y esa es la lección más dura que deja esta historia. La seguridad de un niño no puede depender de la suerte ni de la visibilidad. Debe depender de estructuras, protocolos, prevención y compromiso social, porque un segundo puede bastar para cambiarlo todo. Cuando observas de nuevo las imágenes, puedes notar algo más. La niña que acompañaba a la mujer. Ese detalle pasó desapercibido para la mayoría al inicio, pero fue clave para el método. Demuestra cómo los secuestros pueden ser silenciosos, no violentos, y cómo alguien puede explotar la confianza natural que existe alrededor de los niños. El riesgo no siempre es evidente. A veces parece normal, a veces parece cotidiano. Volver al mercado es volver a la raíz de la historia, es entender que la tragedia no siempre ocurre en la oscuridad o en lugares aislados. Ocurre en medio de la normalidad, ocurre donde todos miran y nadie se da cuenta. Esa es la razón por la que la historia de Dylan se convirtió en una advertencia nacional. Hoy, cuando hablamos del caso Dylan, no hablamos solo de un rescate, hablamos de un sistema que funciona con limitaciones, hablamos de una sociedad que muchas veces mira hacia otro lado. Hablamos de la fragilidad de la seguridad infantil y de cómo un instante puede marcar la vida de un niño para siempre. Y aunque Dylan volvió a casa, y aunque su historia tuvo un final feliz, la pregunta sigue flotando. ¿Qué pasaría si la siguiente vez no hay cámaras, no hay visibilidad, no hay presión mediática? ¿Quién estaría allí para salvarlo? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y es la que convierte este caso en una advertencia que nadie debería olvidar. Dylan regresó a los brazos de su madre. Después de 44 días de angustia, desesperación y miedo, volvió a casa. Ese reencuentro fue un alivio para todos, un final feliz que la prensa celebró y que las redes compartieron. Pero aquí está la verdad que pocos mencionan, Ann. El final feliz de Dylan no borra lo que pasó, no borra el miedo que sintió, no borra la vulnerabilidad de cada niño en México, y no borra los miles de casos que no tuvieron un final como este. Su historia debería ser recordada, no solo como un milagro, sino como una advertencia, porque Dylan pudo desaparecer en un instante, porque la mujer que lo llevó pudo actuar con total normalidad, porque el sistema falló durante semanas, y solo la fuerza de su madre lo salvó. Eso no es suerte. Eso es una excepción. Hoy sabemos que miles de niños desaparecen en México cada año. Algunos son encontrados, otros nunca regresan. Muchos casos pasan desapercibidos, sin videos, sin presión mediática, sin cobertura nacional. Y eso significa que la vulnerabilidad sigue siendo absoluta. Dylan sobrevivió. Muchos otros no tuvieron esa suerte. El caso de Dylan deja varias lecciones que no podemos ignorar. La primera, la seguridad de un niño no depende solo de vigilancia o protocolos. Depende de la atención de la sociedad. Cada adulto que observa, cada vecino que cuestiona, cada trabajador de un mercado que actúa, puede hacer la diferencia. La segunda, la burocracia no puede ser más rápida que la acción humana. La prevención inmediata salva vidas. La tercera, los finales felices no deben ser la regla excepcional, sino la obligación de todos los que podemos proteger a un niño. Cuando vemos las imágenes del mercado, no vemos solo un secuestro. Vemos una sociedad que, en ese instante, miró hacia otro lado. Vemos cómo un segundo puede cambiarlo todo. Vemos la fragilidad de la normalidad, y esa imagen debería quedarse con nosotros. Mucho después de que termine el video, Dylan volvió. Pero no solo volvió él,
Anne volvió la responsabilidad de cada persona que vio su historia y entendió que esto podría ocurrirle a cualquier niño. Volvió el recuerdo de que cada gesto, cada atención, cada decisión cuenta, que cada adulto puede ser la diferencia entre la vida y la desaparición. Este caso también nos obliga a mirar hacia el futuro, a pensar en lo que podemos cambiar como comunidad, como familia, como sociedad, a exigir mejores protocolos, mejor coordinación, mejor prevención, a no normalizar la desaparición de menores, porque incluso un solo caso es demasiado. La historia de Dylan es un recordatorio de que cada niño merece ser protegido, no solo rescatado después de un error, de que la vida puede cambiar en un instante, de que la vigilancia, la atención y la acción inmediata son la verdadera fuerza que puede salvarlo. Y aunque este video termina aquí, la historia no termina. No termina mientras haya niños desaparecidos. No termina mientras haya madres buscando respuestas. No termina mientras el riesgo siga siendo tan real, tan cercano, tan cotidiano. Si algo debes recordar después de ver este video, es esto. Antan, un segundo puede cambiarlo todo, pero una acción puede salvarlo. Pregunta, interven, cuida, denuncia, no mires hacia otro lado. Cada niño merece eso. Cada Dylan merece eso. El rescate de Dylan es un final feliz. Sí, Anne, pero también es un llamado de atención. Un recordatorio incómodo y urgente. La seguridad de los niños depende de todos nosotros, porque la próxima historia, el próximo niño desaparecido, podría estar más cerca de lo que creemos. Así que mientras cerremos este capítulo en tu pantalla, recuerda que la historia de Dylan no es solo de 44 días de angustia. Es una advertencia, una lección, un deber colectivo. No permitas que se olvide. Y hasta aquí, la historia de Dylan. Una historia que nos recuerda que la seguridad de los niños depende de todos nosotros. Si te conmovió este video, dale like y suscríbete para seguir creando conciencia y conocer más historias como esta. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.